Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De resurrección. Y esto cae precisamente en el día jueves. Sin embargo, debido a que mucha gente pretexta de que tiene que trabajar o que no puede o cualquier otra cosa porque no es una fiesta, un día festivo nacional, entonces se pasa para el domingo siguiente. Así que este domingo en nuestras parroquias estaremos celebrando la fiesta de Corpus Christi. Sin embargo, en mi parroquia vamos a tener una hora santa ante el Santísimo Sacramento. La fiesta surgió en la Edad Media, cuando en el año 1208 la religiosa Juliana de Cormillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera vez en el año 1246 el dios de Lieja, de Bélgica. En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia local en Italia, está la tradición de que al romper la hostia brotó sangre, y este hecho fue muy difundido y celebrado. Eso dio un impulso definitivo al establecimiento de la fiesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transitorus de Hoc Mundo. A Santo Tomás de Aquino se le encargó preparar los textos del oficio y misa propia del día, que incluye los himnos y secuencias como el Pange Lingua, o el Tantum Ergo Sacramentum, el Laudación Panis Angelicus, Adoro te devote, Verbum Supremum Podiens. En el Concilio de Viena de 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional interior de los templos. En el año 1316, Juan XXII introduce la octava de la exposición del Santísimo Sacramento, pero el gran espaldarazo vendrá con el Papa Nicolás V, cuando en la festividad de Corpus Christi en el año 1447 sale procesionalmente con la hostia santa por las calles de Roma. Bien, esta fiesta del Corpus Christi en México es muy típico que llegan los niños vestidos de indiecitos con sus bigototes y las niñas con sus vestidas de indiecitas con sus trenzas, y normalmente en la catedral y en la Basílica de Guadalupe se venden unas mulitas de barro o hechas de paja o de artesanía, y se conoce como el Día de las Mulas. Un historiador dijo que era el día en que la gente venía de los pueblos a vender, a hacer sus vendimias, y que traían sus mulitas, entonces por eso se consideraba que era el Día de las Mulas. Pero más bien hace referencia al milagro eucarístico que se da en Padua con San Antonio, cuando había un hombre hereje que no creía en la presencia de Cristo, y entonces le dijo, bueno, tráeme a tu mula sin que haya comido en un par de días, y le pones comida muy sabrosa para que se acerque a comer. Y cuando pasó San Antonio con la Eucaristía, con la custodia, soltaron a la mula, y en lugar de irse a comer, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento, dándole a entender a este ateo que realmente Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Entonces hace referencia a ello. Hoy se celebra los Manueles, en referencia de que Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, felicidades a todos los Manueles. ¿Tú conoces algún Manuel? Claro que sí, padre, conocemos y tenemos aquí en el ministerio el encargado, ¿verdad? Le mandamos un saludito muy especial para él en Esposo de día. Esperancita, ¿verdad? Esposo de Esperancita, ¿no? Es Manuel Zamora,
Tenemos también a Manuel Verduzco, que también le mandamos un saludito, es el que se encarga de la programación de la radio. Y pues nada más, son los únicos que conozco de los Manueles, nada más ellos. Fíjate que es muy importante este documento que nos mandó el señor obispo de este plan. Dice, las opiniones que se han encuestado sobre las pasadas décadas han manifestado de una forma alarmante la falta de creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En tiempos en que los católicos de manera masiva, la situación de la pandemia ha visto de una manera exacerbada este asunto, en tanto que mucha gente ha roto con el hábito de asistir a misa y no regresar. Se estima que un 30% de los católicos no han regresado a la iglesia. Esto incrementa el número de personas que también se sienten no afiliadas a ninguna entidad religiosa. Debemos de tener un mayor entendimiento al amor de la Eucaristía, de tal manera que nos dé la paz y la alegría que fluye de Cristo con el mundo. Los obispos de los Estados Unidos han concluido, por lo tanto, que es un tiempo de concentrar esfuerzos para renovar el encuentro del amor con Jesús y Eucaristía. Esto es el reavivamiento nacional de la Eucaristía. Tiene varias metas. Primero, proveer más profundamente el encuentro con Jesús en la liturgia dominical, que es el punto de unidad de todos los católicos, y a través de ese poderoso encuentro encontrar la sanación y el valor de aceptar el evangelio en el mundo, que requiere un auténtico amor de Cristo encontrado en la Eucaristía. Brillar de una manera personal y hacer resaltar mediante las conversaciones de la alegría de este descubrimiento de una relación con Cristo y encontrarse con el amor de Dios presente en Jesucristo en la Eucaristía. Elevar las verdaderas prácticas de la fe católica a través del redescubrimiento de la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que es el curso y el culmen de la Iglesia que nos lleva a ser hijos de Dios. El actuar de una manera inspiracional y lanzar una misión de discípulos llenos de amor de Dios hacia el prójimo, que viene de ese encuentro con Jesús en Eucaristía, con los marginados de la Iglesia y del mundo. Bien, ahora, ¿qué es lo que se pide? Pues se pide que se reviva esto a partir de hoy, cada jueves en mi parroquia o cada viernes, de acuerdo a un grupo de oración que tenemos los jueves. Entonces, vamos a tener la hora santa cada semana y hacer énfasis precisamente sobre este amor eucarístico. Así que a partir de este domingo se lanza esta campaña de renovación del amor a la Eucaristía, de reavivar la Eucaristía. Es una campaña nacional. Y otra cosa, bueno, de hecho, celebrar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, recordemos esa corporalidad de Cristo. Es el verbo que está creando con Dios, que finalmente, por obra del Espíritu Santo, se hace hombre a través de María Santísima, se encarna. Es decir, ese espíritu divino que está creando desde el principio, ese verbo divino que está creando, se hace hombre y viene a vivir entre nosotros. Y nació como un ser humano a través de la Virgen María, se gestó durante 9 meses en su vientre, nació como un bebé muy lindo, y celebramos la Navidad. Ese bebé creció, se hizo adolescente, que como buen adolescente le dio dolores de cabeza a sus papás, se les perdió y lo encuentran en el templo después de 2 días de andarlo buscando,
Dicen, ¿por qué nos haces esto a tu padre y a mí? ¿No ves que estábamos desesperados buscándote? ¿Y para qué me buscaban? Que no se dan cuenta que debo de hacer las cosas de mi padre. Dice, mamá, de haber sido María Santísima, le hubiera dado un bofetón al chamaco grosero, que le hubiera tirado los dientes. Y dije, mamá, fíjate cómo es tan grande Dios que en su divina sabiduría eligió a María Santísima y no a ti. Y real, el bofetón lo recibí yo. Bueno, ese hombre, hecho verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios, le salió barba, bigote, pelo largo y empezó a predicar, y es Cristo. Su cuerpo divino fue azotado, torturado, crucificado y humanamente dio todo lo que tenía que dar y murió. Experimentó la sepultura, pero al tercer día venció a la muerte y resucitó con carne y hueso y un pedazo de pescuezo. De hecho, es no irreverente, pero de hecho comía pescado y todo, pero no podía beber agua con las manos porque se le salía por los hoyitos, pero en todo. Le dice a Tomás, órale, pon tus dedos en las llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado y date cuenta que soy yo. Este cuerpo resucitado, glorioso, asciende a los cielos 40 días después de su resurrección. Es el cuerpo físico de Cristo, pero Cristo se quedó realmente presente en la forma eucarística. El Jueves Santo, parte el pan, dice, este es mi cuerpo, coman, que será destrozado, que será entregado por ustedes. Luego toma el cáliz con vino y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y esa presencia eucarística se hace presente en el pan consagrado y en el vino consagrado en la Santa Misa, que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también está el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y no me refiero al edificio ni al clero, sino que desde el Papa hasta el más pequeño de los chamaquitos que se ha bautizado, formamos parte de la iglesia. Somos los miembros de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hay un canto muy bonito que se canta bilingüe en la catedral. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. Precisamente formamos. Y lo que le duele a una parte del cuerpo, le duele a todo el cuerpo. Es decir, cuando se nos entierra una espinita chiquita en el dedo, todo nuestro cuerpo se está concentrado en esa espinita que nos está molestando hasta que lo sacamos. Y cuando nos dan un beso, todo nuestro cuerpo se regocija. ¡Ay, qué bonito! Nos sentimos muy contentos. Entonces, el cuerpo místico de Cristo funciona así. Cuando alguien en la iglesia sufre, toda la iglesia sufre con él. Cuando alguien en la iglesia es regocijado, toda la iglesia se regocija con él. Es por eso que las bodas tienen que ser hechas en la iglesia pública, en el templo donde la comunidad se adhiere. No se puede hacer en haciendas, en capillas privadas, no se puede hacer en lagos, en el mar, no se puede hacer en la montaña, tiene que ser donde está la presencia de la iglesia, porque es un regocijarse con toda la iglesia. Así que ojalá y que realmente participemos. Cuando el sacerdote te presenta la hostia consagrada, te dice, este es el cuerpo de Cristo. El decir amén significa, así es, así lo creo, me comprometo a estar en comunión con Cristo, acepto ser uno con Cristo. Por eso, al decir amén, significa estoy de acuerdo. Me preguntaba un acólito, when you say amen, that means you agree. O sea, cuando dices amén, ¿estás de acuerdo? Le digo, sí. And when you disagree, y cuando estás en desacuerdo dices, when you disagree, you say, hey, women. No. Ok. Bueno, pero normalmente antes en las misas en latín se decía Corpus Christi, el cuerpo de Cristo.
Yo todavía lo sigo usando cuando hay misas bilingües. A quienes sé que hablan inglés les digo the body of Christ. Y cuando habla alguien español le digo el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien viene y no sé qué idioma habla, le digo Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y se debe de contestar amén. Pero se acercó una feligres y le digo Corpus Christi, me dice Texas. Bueno, hay una población allá en Texas que se llama Corpus Christi, precisamente porque fue fundada un jueves de Corpus. Recuerden que las misiones se les ponía el nombre del santo que se celebraba en ese día. Es por eso que San Diego pues, se fundó en el día de San Diego de Alcalá, San Francisco el día de San Francisco de Asís, Sacramento se fundó en un jueves santo, por eso se le llama Sacramento, por el Santísimo Sacramento. Florida se descubrió en el día de la Pascua Florida, por eso lleva ese nombre, ese estado. Bueno, pues ahora ya lo saben, chavos. Mi querida María, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Lánzate. Claro que sí, padre. Primero que nada, muchísimas gracias por esa información tan productiva, que en realidad yo ni siquiera me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? En los nombres de las ciudades. Y pues vamos a ir a dar inicio con la primera pregunta, padre. Dice que, ¿qué puedes contestar a un hijo cuando te pregunta por qué su amigo tiene mamá y madrastra? Bueno, no se trata de que él le diga a su compañerito o lo cuestione, porque realmente le puede causar una situación conflictiva. Pero si el niño está preguntando por qué su compañero tiene una mamá y madrastra, hay que hablarle claramente. Decirle, mira, Dios creó el matrimonio hombre y mujer, porque mediante esta unión de hombre y mujer se da el divino sacramento del amor de Dios que nos hace a papá y mamá ser sacerdotes, comunicadores de vida, para entregar la vida al mundo, para traer un nuevo ser humano que es criatura de Dios. Entonces, solamente entre hombre y mujer se da ese sacramento. No se puede tener hijos fuera del matrimonio. Y un hombre con un hombre no pueden tener hijos. Una mujer con una mujer tampoco pueden tener hijos. Entonces, el divino sacramento del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y Dios crió de tal manera el matrimonio para que haya papá y mamá y los hijos sean educados con la presencia de un padre y una madre. Sin embargo, la sociedad de hoy está tolerando y apoyando muchas cosas que no son de acuerdo a la naturaleza divina que Dios creó, la naturaleza humana, y entonces hay gente que prefiere hacer las cosas fuera de lo que es el plan de Dios. Y ante la sociedad está consentido y autorizado, pero eso no quiere decir que sea el plan de Dios. Entonces, en este caso, a lo mejor la mamá de tu amiguito, pues se divorció de su papá, quién sabe cuál haya sido la situación, no podemos juzgar, a lo mejor sufrió mucha violencia o algo, y encontró refugio en una mujer, como compañera, pero no es lo normal ni es lo que es más recomendable. No le digas nada a tu compañerito, ¿ok? Para que no lo pongas en conflicto, ya crecerá y ya podrá entender mejor las cosas, pero no es lo que la iglesia pide, no es lo que se recomienda. Pero ¿cuál es la actitud? Ten mucho respeto, mucho cariño con tu amigo, trátalo bien y no toques el tema con él. No entres en punto de conflicto. ¿Cuál es la actitud nuestra ante situaciones así? Tratarles con respeto. No se trata de estar de acuerdo con ellos, pero no te van a escuchar si tú te pones a decirle, oye, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás mal o estás viviendo en pecado? De hecho,
El catecismo de la Iglesia nos dice que hay que tratar con dignidad y con respeto a quienes son homosexuales, que no tenemos por qué rechazarlo. La Iglesia no lo rechaza. No está de acuerdo con la situación en que viven, pero la Iglesia es refugio de pecadores, donde mejor que en la Iglesia van a estar los pecadores que Dios les ama tanto, que ha dado la vida por ellos y que espera que los pecadores se arrepientan y que cambien. Entonces, vamos a tratarles con respeto y con dignidad, sin rechazo. Espero haber podido resolver un poquito ese conflicto. Muchas gracias, padre. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, vamos a pasar a ella. Fíjate que se dio una situación al respecto, porque a mí me parece aberrante el hecho de que a un menor de 18 o 21 años no se le permita comprar cigarros o beber alcohol porque su cuerpo no está formado y porque no puede tomar decisiones por sí mismo, ser responsable de lo que hace. Sin embargo, se está admitiendo que niños menores de edad cambien de sexo en una decisión trascendental que realmente a lo mejor pueden lamentarlo el resto de la vida. Entonces eso me parece muy mal. Y sin embargo fue una de las advertencias que se dio para los catequistas, que si no podemos rechazar a nadie para la catequesis, pero si llega una mamá para decir mi niño está en tratamiento y hormonal y por favor porque va a cambiar de sexo y se trata de que le dé estas pastillas, no se les puede dar. Ya no lo llame Christopher, ahora dígale Cristina, tampoco. Entonces se registra con el nombre que tiene. Pero no podemos ser cómplices de una situación que va contraria a las enseñanzas de la Iglesia y al plan de Dios. ¿Ok? Gracias, padre. La siguiente pregunta dice, ¿qué significado tiene el poner el pedacito del cuerpo de la sangre de Cristo en el cáliz? Sí, cuando se consagra, se parte un pedacito de la hostia y se deposita en el cáliz. El cuerpo y sangre de Cristo unidos en este cáliz sean prenda de salvación y vida eterna para quienes vamos a recibirlo, dice el sacerdote al depositar la purcíncula, que se le llama la fracción del pan, en el cáliz. Esto tiene su origen en las primeras celebraciones en Roma, en el Vaticano, cuando el Papa celebraba con los diáconos de las diferentes basílicas de Roma. Entonces el Papa fragmentaba el cuerpo de Cristo, que normalmente era un pan muy grande, y le daba una fracción del pan a cada uno de los diáconos, que llevaba a su vez a la basílica propia, y el abad o el sacerdote encargado de esa basílica, al celebrar la misa, depositaba el cuerpo de Cristo consagrado por el Papa, lo depositaba en el cáliz, significando la unidad de la Iglesia, del Papa, los obispos, los sacerdotes. Es el mismo cuerpo de Cristo. Hoy en día ya no se hace, no se manda vía DHL o por avión desde el Vaticano, sino que es el cuerpo de Cristo, pero es el sentido de la unión de la Iglesia Universal. Eso es lo que viene a significar esa fracción del pan en el cáliz, que se llama purcíncula, que de hecho Francisco de Asís hizo en su pueblo, en Asís, una capillita tan pequeña, que no cabe ni la menor duda. Es como la iglesia que era tan angosta, que el Cristo, en lugar de estar así, estaba así. No, pero es una iglesia muy pequeñita. Actualmente está dentro de una basílica, y cuando uno entra a esa capillita, como que entra a otro mundo, realmente es algo impresionante. Y aquí en San Francisco, California, cerca de la Basílica de San Francisco de Asís, ahí a un lado hay una construcción que se hizo para cubrir una réplica exacta de la purcíncula de esa capillita de Francisco de Asís. Cuando tengan la oportunidad, vayan allí
a la Basílica de San Francisco de Asís, está por la calle Columbus y la 1, por ahí la van a encontrar, y vale la pena visitar esa Purcíncula, la réplica. Bien, mi querida María, ¿más preguntas, chismes o comentarios? Sí, padre, tenemos otra pregunta. Ok. Dice, esta no es pregunta, es un agradecimiento, padre, a su programa, a usted, que nos atiende de una manera muy bien. Nos dice María de Purlo que le da gracias a Dios por usted y que ella le pide mucho que este programa siga hasta el fin del mundo. O sea, que ella quiere que usted es su alegría y que le da muchas ganas de seguir adelante. Esa es otra de las preguntas. Por aquí Espero que el fin del mundo no llegue tan pronto, porque yo no voy a durar mucho. Exactamente. Bueno, tenemos el de la película, padre, pero me voy a pasar a otra que nos acaban de hacer ahorita y vamos a dejar de la película para la última. Nos habla un joven y nos dice que cuál es su problema de usted con el presidente de la República Mexicana. Porque escucha... Yo no tengo ningún problema. O sea, el problema... él escucha que usted como que no le cae bien, como que no habla bien de él. ¿Qué quisiera saber por qué? Yo no tengo ningún problema. El problema lo tiene México. Andrés Manuel López Obrador es un tipo simpático. Me cae muy bien. Sus ideales, sus propuestas y todo, eran muy diferentes como candidato a la realidad de lo que es hoy como presidente, porque se ha convertido en la peor versión de lo que él prometió combatir, y que ciertamente los resultados son lamentables. Y yo, como ciudadano mexicano, como ciudadano estadounidense, como ciudadano del mundo, como ciudadano del reino de Dios, tengo que, como profeta, es proclamar y denunciar. Entonces, esto es una denuncia que hago para tomar conciencia como mexicanos que no todo depende del presidente, sino que depende de nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros para actuar responsablemente, para no cerrar los ojos, para darnos cuenta de lo que está sucediendo, para que con el voto sepamos elegir, y yo no voy a decir por quién, pero sí que sepamos votar responsablemente, que tengamos una acción individual como ciudadanos, haciendo lo mejor por México. El presidente no va a durar más, es decir, va a cumplir su sexenio. Hemos tenido peores presidentes, pero México ha salido adelante. Y México no es un presidente, México es el pueblo. Pero el hecho es de que la violencia ha aumentado el número de pobres, primero los pobres, pero han aumentado el número de pobres. Se manejó muy mal la pandemia, es el país que tiene mayor número de muertos en proporción debido al mal manejo de la pandemia. Se han eliminado instituciones que estaban funcionando y no las sustituyó por otras. Han muerto muchas personas por falta de medicinas esenciales, porque dijo hay corrupción en los negocios de las medicinas, las quitó, pero no negoció para que hubiera suplencia de medicinas. Entonces, vamos, el famoso aeropuerto, ya estaba pagado el aeropuerto de Texcoco, había ganado uno de los premios de reconocimiento como uno de los más modernos a nivel mundial, y por sus propios intereses decidió interrumpir esa obra, que ya estaba toda la infraestructura, que ya estaba todas las inversiones, que ya estaba propiamente pagado, y salió más caro detener esa obra, indemnizar a los inversionistas y crear un aeropuerto que es completamente absurdo, porque son 1 hora 40 minutos de camino desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, que no hay transportación ni de ida ni de vuelta, que realmente mi preferencia, si es que hay un vuelo que llegara a Felipe Ángeles, prefiero llegar a Guadalajara y tomar un autobús que llegar a ese aeropuerto. ¿Por qué? Porque es impráctico.
Es decir, la refinería de Dos Bocas, y que causó un daño ecológico en primer lugar, pero está haciendo una refinería donde va a ser un absurdo. ¿Por qué? La producción de petróleo, datos que el mismo Andrés Manuel López Obrador dice, estaría dando una ganancia de $50 por barril, si es que Pemex explotara el petróleo. La producción de gasolina por la refinería da una ganancia de $3 por barril. Entonces, realmente son datos que él mismo da. Entonces, está creando un sistema que dentro de poco va a ser obsoleto porque ya no va a haber carros de combustión carbónica, sino que va a ser por electricidad y se va a generar energía limpia. Pero, o sea, son decisiones que son completamente absurdas, se le advierte, pero no ha sabido escuchar. Otro gran fracaso, el avión presidencial. Oye, pues si ya se tiene, úsalo. Sale más barato usarlo que tenerlo ahí en el hangar. Ok, estamos de acuerdo, fue un lujo excesivo, pero ya se tiene y no se vende, úsalo. En fin, entonces, como ves, son cosas de buena intención, pero los resultados son muy malos. Son muy malos y eso es lo que critico, los resultados y el hecho de que no escuche y que no esté gobernando. Eso es lo que critico. Y lo que hago es, créemelo, todos los días pido a Dios por él y le pido a la Virgen de Guadalupe que lo asista y que lo ayude. Está presente en mis oraciones. Gracias, padre. Sí, yo creo que es necesario, ¿verdad? Todos como seres humanos, como mexicanos, debemos orar por los gobernantes. La otra pregunta, padre, vamos a pasar a la otra. ¿Qué nos puede decir? Usted nos decían que viene una película llamada Corpus Christi, donde No, viene, ya fue. Bueno, ya Eso fue. fue hace como cosa de unos 10 años más o menos. Empezó como una obra de teatro que se puso en la calle Castro en San Francisco, que se llama Corpus Christi, donde se presenta a Jesucristo como homosexual, y que todos los apóstoles son homosexuales. Y se hizo una película al respecto. No tuvo mucho éxito, nadie la fue a ver, aunque se hizo propaganda al respecto, pero no trascendió, bendito sea Dios. Es algo ofensivo, es algo herético, pero no se trata ni de hacer cartas ni nada, porque ya está hecha, y no se trata de hacer propaganda. Es decir, mientras más protestas y todo, hay gente que va con reto para decir, pues ahora voy a verla. Es como cuando se hizo la película La Última Tentación de Cristo. Se hizo mucha propaganda de que no fueran a verla, que era irreverente y todo eso, y yo tuve que ir a verla. ¿Por qué? Porque tenía un programa con María Laria en Cara a Cara y se iba a tocar el respecto de esa película. Entonces no quería hablar de algo que no conociera. Tuve que hacer una fila enorme para entrar a ver la película. Y había muchos que iban así en actitud de reto. Ah, sí, mira, está prohibida, pues mira, ahora ya vengo a verla. Y había extremistas, ¿no? De repente en la película alguien se puso a gritar, es que la Biblia dice que esto, que lo otro, y lo sacaron del cine. Pero realmente es una película irreverente que se le hizo más propaganda por las protestas que calladitos nos ven más bonitos. Una película de Cristo, ay, qué aburrido, ¿quién va a ver una película religiosa? Etcétera, ¿no? Entonces, pero está prohibida por la iglesia, vamos a verla, órale. Entonces, calladitos nos ven más bonitos en ese sentido, no hay que hacerle propaganda gratis. Es una película irreverente, es una película mal, y mejor ni verla, ¿ok? Muchas gracias, padre. Bueno, pues ahí tuvieron la respuesta ya de nuestro sacerdote por aquí. La que se recomienda, ¿verdad? Que se vaya a ver es El Corazón Ardiente de Jesús. Creo que así se llama la película, ¿verdad, padre? No, la película esta que dices se llama Corpus Christi.
No, pero la que se recomienda que se vaya a ver es la que salió últimamente, El Corazón Ardiente de Jesús, ¿así se llama la película? No sé, es la ¿No primera sabe? vez que lo oigo. Oh, ok, yo estaba escuchando, yo hubo mucha promoción por aquí a los alrededores que iba a salir por primera vez en algunos cines por aquí cerquitas y creo que sí se llama Corazón Ardiente. Ajá. ¿Y de qué trata o qué? Pero la verdad, yo no fui a verla, padre, y sí me gustaría, ojalá que otra vez la vuelvan a pasar, porque hace como unas 3 semanas que la pasaron en la ciudad de Merced, ahí la estuvieron pasando. Mucha gente fue y dice que es una película muy hermosa, muy bonita. Bueno, pues Pero ahí hay está que ir la a verla. recomendación de nuestra querida María. Así que el Sí, corazón ardiente de Jesús. hay que ir a ver esa película, ¿verdad? En cuanto vuelva a pasar por aquí en los cines, pues hay que ir a, esos son los que debemos de ir a vernos. Pues creo que eso fue todo, padre. Sandra Cortés de Rivera les saluda, dice buenas tardes, padre. También Mari Gutiérrez dice saludos y bendiciones, padre. Y pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy, padre, al menos que usted tenga algo más que decirnos el día de hoy. No, básicamente es todo. María, muchísimas gracias por facilitarnos las preguntas y por facilitar este programa. Muchas gracias a todos ustedes, gentil auditorio. Pues recuerden que no lo sé todo. Y cuando no sé de algo, simplemente digo, me agarraste en curva, no lo sé, pero te lo investigo. Ahora, algo más para mi querido amigo, no estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero ten en cuenta de que en la iglesia también nos hemos metido en muchas broncas y a muchos sacerdotes se les ha censurado de parte del gobierno, se les ha puesto demanda, entre ellos el padre Lascuray de los Monteros, el padre Mario Ángel Flores, que ahora ha sido llamado al Vaticano para tomar un dicasterio de la educación. Al mismo cardenal se le demandó por hablar acerca de la situación de México. No se está hablando en contra de un gobierno, se está demandando. Recuerden que como profetas tenemos que anunciar y denunciar. Entonces tenemos que denunciar lo que se está atentando contra los derechos humanos, contra la humanidad, contra el bienestar del pueblo. Y el hecho es de que la política de abrazos no balazos no está funcionando y que hay que defender a los criminales porque son seres humanos, pero no se defiende a los seres humanos que son víctimas de esos criminales. Entonces, por otra parte, está el hecho de la justicia. La situación es tremenda. No nos sorprenden las balaceras que hay en México, pero sí nos sorprende cuando hay una balacera aquí en Estados Unidos. Entonces, es una situación tremenda el hecho de que hasta niños hayan tenido que ser armados porque el ejército no los defiende allá en Guerrero, y que se está armando a los niños porque dicen no nos queda otra más que defendernos a nosotros mismos. Entonces, la situación es muy crítica. Lugares que eran hermosísimos, como el santuario del Niño de Atocha, ya no se puede visitar porque es centro de un cartel y donde quiera hay asesinatos y demás. Entonces es una situación horrible. Y entonces esto, pues los sacerdotes hemos sido acusados, demandados, y demás. Pero es nuestra misión denunciar y anunciar el Evangelio y denunciar lo que está en contra del Evangelio. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Gracias a todos y cada uno de los que estuvieron conectados con nosotros por medio de Facebook. Y también pues les recordamos, ¿verdad? Que sí, los tardes no se puede llevar a cabo el programa. Esta persona que nos hablaba, María de Turlo, pues también tenemos que decirle, ¿verdad? Que también tiene que hacer sus preguntas para que este programa siga adelante. Gracias, padre, por su tiempo. Nos dice Sandra, dice...
Sandra dice, gracias a Unidos por Cristo y María por el espacio que le están dando al Padre. Y también Socorro Uribe dice, muchas gracias, bendiciones Padre, y gracias por su sabiduría. Y también en Guanajuato también está la situación horrible, nos dicen, ¿verdad? Pues hay que seguir orando, hay que pedir al Señor, ¿verdad? Que todo esto cambie para bien de todos los seres humanos. Gracias, Padre, por su... Gracias, mi querida María. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Hasta Padre. mañana, Dios mediante. Hasta mañana, Dios mediante. Y claro que sí, pues muchísimas gracias a todos los que se sintonizaron por medio de esta radio de bendición, por medio de Facebook Live. Nos estaremos escuchando, si Dios nos lo permite, el día de mañana, sin falta, ya saben, a las 12, a 12:05, 12:06, por ahí más tardar. Con el Padre Jorge, y pues esperamos sus llamaditas para que esto siga adelante. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.